Hola a todos, vamos a ver lo que sigue de las líneas de movimiento perpetuo. Ya vimos 3 contra uno y 2 contra 2 en el video anterior. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una combinación entre todos esos para crear también algún elemento rítmico interesante, ¿no? Y algo también mucho más parecido a lo que sucede en la música real, en la música del periodo barroco. Entonces vamos a partir de que aquí podríamos hacer las combinaciones de 3 contra uno en este orden, pero también las podríamos hacer en el orden inverso. Y podríamos hacer, obviamente, 2 contra 2, ¿no? El 2 contra 2 pues no tiene una forma de invertirlo. Podría haber una forma más de hacerlo. Eh, por ejemplo, si hacemos 4 en una voz, sería posible, ¿no? Es decir, durante un pulso, hacer solamente una digamos, solo la voz de arriba o solo la voz de abajo en los 4/16avos. También solo 3 notas, por ejemplo, dependiendo del ritmo. Y una posibilidad podría ser, por ejemplo, 2 o 3, 2 contra 1. Pero esta la vamos a poner como una posibilidad, digamos, que puede funcionar, aunque en realidad sigue siendo una especie de 2 contra 2, pero lo que vamos a hacer es, voy a poner aquí un asterisco, justamente para evidenciar eso, pero lo que va a suceder o la diferencia es que en realidad en lugar de este 1, en lugar de ser una sola nota, porque ahí nos faltaría un 16avo, más bien implicaría la aglomeración. Por ejemplo, ya vimos que el 3 contra 1, si yo pongo por ejemplo todos estos modelos, los veo reflejados aquí como ejemplos, vamos a ver por ejemplo, si yo hago 1 abajo y 3 arriba, por ejemplo. Esto sería el primer caso. Si yo hago el segundo caso, voy a hacer separado, sería, bueno, y también 3 contra 1, otra cosa aparte, es que además el 3 contra 1 podría ser con varios modelos, ¿sí? Podría ser con diferentes modelos. Por ejemplo, podría funcionar así, o en este caso el mismo pulso podría funcionar al revés, ¿no? Por ejemplo, eh, tener arriba las primeras 3 notas y cambiar la posición del 16avo. De hecho, podríamos ir haciéndolo en orden, por ejemplo. Esta sería la otra versión. Tendríamos también, voy a poner todas las combinaciones. Por ejemplo, otra combinación sería así. Y por último, la combinación donde está hasta el último. Entonces todos estos 4 serían, en realidad funcionan igual y tendríamos que pensarlos igual contrapuntísticamente hablando. La diferencia cuál sería, bueno, que cada uno tal vez nos daría una sensación eh, rítmica distinta. Para pensar cuál funcionaría mejor o cuál funcionaría, digamos, eh, cuál es más eficiente, en realidad no, pero sí hay que entender cuál sería el efecto. En este caso, pues la voz de la de abajo pues recibiría más énfasis porque está en el primer 16avo, y obviamente si se desplaza a la parte débil, por ejemplo este último va a sonar a contratiempo, este va a sonar en el tiempo fuerte secundario, pero la voz de arriba va a sonar sincopada,
y en este caso la de abajo va a recibir menos fuerza, ¿no? Entonces son simplemente efectos distintos. Ahora, si nosotros utilizamos el otro modelo, el otro esquema más bien, que sería 1 arriba y 3 abajo, funciona exactamente igual. Entonces, por ejemplo, puedo poner así, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo la voz de arriba es una sola nota y la voz de abajo son 3 notas. Lo mismo si hacemos todos los modelos que seguirían aplicando exactamente igual, sería desplazar la posición de ese 16avo. ¿No? Y bueno, por último tendríamos esta opción. Pero nuevamente, les repito, equivale a exactamente lo mismo. Cualquiera de estos 4 patrones, hablando contrapuntísticamente, pero rítmicamente ya dijimos hay algunos cambios, ¿no? Lo mismo pasa entonces, habíamos dicho que, por ejemplo, 2 contra 2, pues no hay realmente una inversión. Si hacemos 2 y 2, simplemente lo que va a haber es patrones distintos, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo en la voz de abajo, por ejemplo, una nota de paso, vamos a suponer que aquí va a un do, y arriba pongo 2. Por ejemplo, también aquí el mi sería nota de paso. Entonces tengo 2 abajo, 2 arriba. En realidad no hay inversión, más bien lo que habría es pues, el desplazamiento de estas notas, ¿no? Es decir, podría funcionar si vamos intercambiando la posición. Por ejemplo, podríamos tener esto así. Esta sería otra forma. Tendríamos también esta posibilidad. Y obviamente tendríamos la posibilidad de hacerlo al revés, cada uno, ¿no? Por ejemplo, hacer primero las 2 de arriba y luego las 2 de abajo. Hacer alternando, pero empezando con la de arriba. Y por último, la última opción sería, la última combinación, sería esta. Si se fijan, no hay otra posibilidad de estos patrones. Son más que estos, aquí tenemos solo 4 patrones. Aquí tenemos 6, pero pues bueno, sigue siendo 2 contra 2. Cualquiera de estos es equivalente, entonces puede funcionar para dar una sensación rítmica distinta. Decíamos que podríamos tener, por ejemplo, 1 contra 3. ¿Cómo funcionaría? Perdón, 2 contra 3. Perdón. 2 contra 1. Disculpen. Si se fijan ahí nos faltaría un 16avo, porque todos estos 3 contra 1 y 2 contra 2 suman los 4 16avos que tenemos en total. Bueno, pues la forma de hacer esta posibilidad es haciendo por ejemplo, si yo quiero que en la voz de arriba aparezca el do y luego el la opción que podría funcionar es esta, por ejemplo, hacer una nota más larga en la voz de abajo, o si sobre todo cuando tenemos otros modelos, o sea, otra subdivisión rítmica, podría funcionar mejor. Por ejemplo, si yo hago esto, es decir, si yo utilizo la aglomeración de la voz de abajo, eso puede, o sea, hay 2 notas también abajo, pero son la misma. Entonces, técnicamente, podríamos decir
que aunque sean 2 contra 2, en realidad la de abajo es la misma y por eso es que la pusimos como 2 contra 1, ¿no? Es como si esta se sumara la duración, ¿no? Pero más bien se aglomera. En el caso estrictamente este tendría que ser así. Si vemos todas las posibilidades, aplicarían las mismas versiones que esto, ¿no? Por ejemplo, de hecho puedo escribirlas igual, ¿no? Por ejemplo, estrictamente aplicarían esta versión. Y lo mismo pasaría con todas las posibilidades, ¿no? Podríamos hacer todas estas combinaciones. Ahora, hay algunas de estas combinaciones, ahorita las describimos, que en realidad no ayudan mucho. Bien, porque la aglomeración se vuelve muy evidente. Es decir, si nosotros vemos esta por ejemplo de aquí, que tenemos esta de aquí, no ayuda mucho porque la aglomeración es inmediata. Lo mismo pasaría con esta combinación y lo mismo pasaría con esta combinación. En realidad funcionan mejor las otras tres, porque así digamos que evitamos que se vuelva, la aglomeración sea inmediata, ¿no? Se aglomera la nota en esa voz, pero no sucede de forma inmediata. Entonces, esta podría funcionar mejor. Y obviamente podría ser exactamente lo mismo, pero al revés, ¿no? Si nosotros hacemos este mismo ejemplo, en realidad aquí tendríamos más bien 1 y 2 abajo. Entonces, si hacemos ese mismo ejemplo, vamos a suponer que yo quiero hacer, por ejemplo, estas dos notas abajo y arriba quiero hacer la aglomeración del mi. Entonces, lo mismo pasaría con cada uno de los diseños, ¿no? Y en este caso es el mismo comentario que les hacía hace rato. Si nosotros hacemos algunos de estos modelos, la repetición, la aglomeración será inmediata y tal vez no es lo mejor, no es la mejor opción porque se haría demasiado evidente, ¿no? Existiría una opción, como si se acuerdan en la pieza de Telemann, pasaba o que hubiera variaciones rítmicas. Por ejemplo, en este caso estas son las que no nos convienen mucho porque las aglomeraciones suceden de forma inmediata, las otras dos pueden funcionar muy bien, pero lo que les decía es que, por ejemplo, una opción podría ser el cambiar el ritmo, ¿no? Es decir, para evitar. Pero en el barroco, por ejemplo, esto va a detener un poco el movimiento y si lo hacemos aquí, en este caso, genera un ritmo sincopado que no necesariamente funciona muy bien. Este funciona mejor, ¿no? Este de aquí, porque no lo o sea, más bien acentúa la nota y después genera movimiento. Entonces, aun cuando la combinación de 2/16 y octavo o por ejemplo octavo y 2/16 puede funcionar, van a detener un poco el movimiento y esta no. La síncopa no es muy frecuente encontrarla en el periodo barroco, ¿no? Entonces, bueno, son todas las combinaciones posibles de 3 contra 1, 1 contra 3, 2 contra 2, 2 contra 1 y 1 contra 2. En realidad, estas proporciones que acabamos de ver, 3 contra 1, 1 contra 3, 2 contra 2, 2 contra 1, 1 contra 2, funcionan exactamente igual que como funcionan las especies. ¿Qué diferencias encontraremos? Pues simplemente las que ya hemos hablado, es decir, la posibilidad de usar, por ejemplo, más ornamentos, como la apoyatura, como la nota de escape, como el anticipo, más los ornamentos que ya habíamos utilizado en las especies, ¿no? Entonces, a la hora de hacer nosotros una pieza pensando en este tipo de polifonía, vamos a tratar de también buscar una, digamos, un diseño
melódico y rítmico que le sirva a la melodía para darle más dirección. Un poco como lo que decíamos en la quinta especie, ¿no? En la quinta especie, si se acuerdan, teníamos que no hay un criterio para decir cuándo usar segunda, cuándo usar tercera, cuándo usar cuartos, cuándo usar octavos. No hay una regla, más bien es de acuerdo a cómo vayamos viendo el tipo de movimiento de las voces. A veces, por ejemplo, podría ser interesante intercalar la importancia de la voz, ¿no? Por ejemplo, o el movimiento. A lo mejor nos interesa más que el movimiento sea eh, mayor en la voz aguda al principio, pero después se traslade a la voz inferior. Entonces, depende de muchas cosas, ¿no? Aquí estos diseños están aislados, ¿eh? Todavía no estamos haciendo nada, solo estoy ejemplificando cómo el mismo diseño se puede presentar en todas sus formas, en todas sus combinaciones posibles, pero en realidad es el mismo diseño, es el mismo contrapunto, solo con variaciones de la posición en los 16avos. Vamos a hacer un ejercicio en donde podamos combinar estas posibilidades, ¿no? Eh, vamos vamos, podemos hacerlo directo en la escritura de 16avos, es decir, como ya escribirlo directamente así, pero yo les recomiendo que sigamos el mismo método que hemos hecho en los dos videos anteriores. Es decir, que primero hagamos una de las voces, que determinemos esa voz muy claramente, la dirección de esa voz, y a partir de ahí hagamos el contrapunto. Si nosotros vemos aquí como el ejercicio ahora va a ser la combinación, entonces nuestra voz, la que sea que hagamos primero, ya sea la de arriba o sea la de abajo, podrá tener una nota, dos o tres por bit. Eso significa que rítmicamente, si lo vemos por bit, podríamos tener cuartos, una nota, octavos, que serían dos notas, o una combinación de octavo y dos dieciseisavos, o dos dieciseisavos y octavo, cualquiera de las dos. Ya dijimos que la síncopa quedaría excluida, ¿no? Pero esto es solamente como una guía, porque al final de cuentas se va a escribir de otra forma, ¿no? Entonces vamos a escribir una de las voces. Y para esto vamos a escribir, ahora vamos a cambiar y vamos a escribir la voz de arriba. Entonces voy a establecer, por ejemplo, vamos a hacer ahorita una frase de unos 6 compases, ¿no? Por ejemplo, yo sé que voy a empezar aquí, en ese mi, y la tonalidad vamos a ponerla como la menor. Y tal vez podría poner que mi punto álgido, si son 6 compases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi resolución va a ser aquí. Y mi punto álgido tal vez esté en algún punto de este compás, a lo mejor en ese do, ¿no? Por ejemplo. Incluso aquí podríamos ir más abajo, ¿no? Pero bueno, ahí creo que podría funcionar. Ahora, si ya tenemos este diseño, ¿no? Recuerden que el inicio, el final y el punto álgido eh, son como nuestras guías para darle dirección a la línea. Si ustedes se fijan, no empecé en la tónica aquí, pero eso es porque en realidad yo tengo, esta voz es la de arriba. Entonces, el requisito, como lo vimos, cuando se empieza en general, y esto también aplica aquí, es que tenemos que dejar en clara quién es la tonalidad. Y eso se va a hacer con la voz de abajo. Entonces tengo la posibilidad de empezar con cualquier otra nota, sin importar que aquí no sea la tónica. Entonces, probablemente la tónica aparecerá en la voz de abajo. Muy bien, entonces pueden hacerlo de varias maneras. Pueden hacerlo, por ejemplo, con una estructura fundamental o una estructura básica en cuartos y a partir de ahí agregar ornamentaciones, o pueden empezar o pueden desde el principio agregar las ornamentaciones. Porque las dos tienen sus ventajas. Si hacemos primero una versión en cuartos es más fácil darle dirección, ¿no? Y lo hacemos como por etapas, pero también
podemos correr el riesgo de que nuestra línea sea demasiado continua en cuartos. Es decir, si yo por ejemplo escribo en puros cuartos esto, ya no me queda mucho espacio en realidad para ornamentarlo, porque todo está moviéndose por grado conjunto. Si yo hago una forma básica en cuartos, tal vez me convendría mezclar mucho más grados conjuntos con saltos, ¿no? Incluso arpegios que normalmente no se podrían poner. Entonces, um, ese sería el punto. Por ejemplo, si yo quiero hacer una versión primero en cuartos, entonces, por ejemplo, a lo mejor aquí en lugar de bajar de nuevo al mi, eh, por ejemplo, bajo hasta el do, ¿no? Y tal vez en el siguiente salto a la. Y a lo mejor después ya me muevo por grado conjunto. Es decir, si hago una primera versión en cuartos, piénsenlo como la forma básica, como cuando pensaban en la forma básica en la clase de estructuración melódica, que eran en general notas cordales, por lo tanto hay saltos, ¿no? Entonces, esta sería una posibilidad. Si hacemos esto, por ejemplo, aquí no necesariamente aplican todas las reglas porque, por ejemplo, puede ser que yo haga un salto de cuarta, pero que a la hora de ornamentar esto no sea un salto, sino sea, sea todo por grado conjunto, ¿no? O por ejemplo un rango de novena, pero que tal vez con la ornamentación yo pueda hacer que ese rango de novena no exista. Entonces, esa sería la desventaja, que estaríamos un poco perdidos con respecto a las reglas. La otra opción es que desde el principio empecemos a escribir tal y como queremos que suene con toda la ornamentación. Y para eso, como les dije, recuerden que pueden usar estas combinaciones rítmicas. Si usamos, estas serían las combinaciones rítmicas que ustedes pueden usar. Pueden usar cuarto, pueden usar octavos, pueden usar octavo y 2/16 o 2/16 y octavo. Cualquiera de estas figuras. Esto nos dará como resultado una, dos o tres notas. Podríamos poner 4, sí, eso haría que la voz de abajo no tuviera ninguna nota. Pero bueno, por ahora vamos a hacerlo así, ¿no? Ahora, esta de octavo y 2/16 en realidad no es la que necesariamente va a quedar, porque dependerá mucho, más bien, cuál de estos diseños se utilizan, ¿no? Por ejemplo, si usan este, sería como 16avo y octavo, porque absorbería esta duración. Entonces, eso depende mucho, en realidad, ¿no? Del diseño que quieran utilizar antes. Pero, bueno, el punto es que estas serían las duraciones posibles, ¿no? Vamos a entonces hacerlo desde el inicio ya ornamentado, porque así sí podemos observar las reglas muy claramente. Entonces, por ejemplo, a lo mejor yo hago esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí es parecido a lo que tenía, pero ya le estoy agregando la ornamentación. Por ahí dejo el cuarto solo y, por ejemplo, a lo mejor en el siguiente luego por grado conjunto y hago un salto cordal y aquí hago, por ejemplo, y llego hasta el lado. Si se fijan, me estoy desviando del punto álgido, pero no importa porque tengo todavía mucho espacio para moverme, ¿no? Siguiente. Por ejemplo. Y entonces, en cada pulso deben ustedes de pensar ese pulso en general como un acorde. Por ejemplo, si estoy poniendo aquí este cuarto, este es un acorde, este sería otro, y por lo tanto la que tenemos aquí sería una nota de paso. Como aquí tengo una sola nota, es solamente esa es cordal. Aquí tengo dos notas, pero saltan, entonces ambas son cordales. Aquí tengo tres, la del medio es una nota de paso.
Nuevamente en el siguiente, por ejemplo, tengo un salto cordal. Ambas saltan, entonces son cordales. Aquí tengo una sola nota, no hay ornamentos. Muy bien. Vamos a hacer, por ejemplo, alguno de los ornamentos que hemos visto nuevos. Por ejemplo, ahí podríamos decir, bueno, el fa es cordal y el mi es no cordal, pero depende mucho de a dónde vaya después. Y entonces va a depender mucho también de lo que pongamos y de lo que decidamos con el contrapunto. Por ejemplo, si yo después de ese mi voy a un la, entonces tengo dos opciones. Una es que el fa sea una apoyatura al mi y que entonces el mi sea el cordal. Y la otra es que el mi sea una nota de escape al fa. Ambas son posibles. Depende mucho de lo que ponga abajo, pero en realidad yo lo puedo decidir. Por ejemplo, en este caso creo que podría funcionar si el fa lo considero una apoyatura. Entonces, aquí voy a decir este fa es apoyatura. Un poco tengo que ver cuál es el contorno que voy haciendo, que tenga dirección. Aquí tal vez, si se fijan, estoy haciendo como un punto clímax al revés, ¿no? Hacia abajo y luego vuelvo a subir. A lo mejor aquí me conviene bajar un poco y ya después llegar definitivamente a mi punto climático, ¿no? Entonces, vamos a continuar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor aquí me conviene hacer otro ornamento que sea diferente a los anteriores. Si se fijan aquí tengo la misma nota que el anterior, entonces es un retardo o suspensión y resuelve para abajo por grado conjunto. Este es el movimiento obligado, entonces tendría que resolver. Vamos a poner, por ejemplo, aquí el movimiento obligado, el fa, vamos a llegar aquí al mi y salto al do. Es un salto bastante grande, pero vamos a ver que está bien usado. Vengo en un rango descendente y salto hacia arriba y aquí tengo que compensar en la dirección contraria. Habíamos dicho que los movimientos secuenciales solían eh, evitarse en las especies, pero en este caso ya se pueden utilizar. Por ejemplo, puedo repetir ese mismo ritmo transportado en una segunda abajo. E incluso una vez más, lo voy a repetir. Y ahí lo detengo, ¿no? Entonces llego por salto, un salto amplio, grande, y luego bajo muy gradualmente por paso, haciendo esta secuencia por segundas descendentes. Y por último, bueno, si señalamos los ornamentos, aquí tengo nota de paso. Aquí en estos tres sería lo mismo. Porque además, en general, cuando tenemos una secuencia, sí es importante, por ejemplo, que tomemos el mismo criterio más o menos para la ornamentación. Sé que en algún punto aquí tiene que estar la sensible o la supertónica. En este caso vamos a dejar la sensible. Aquí voy a poner, por ejemplo, podríamos poner esto que sería salto cordal. Y a lo mejor aquí hacemos
otra vez el retardo, ¿no? Entonces tengo aquí retardo o suspensión. La pongo como suspensión para seguir tomándola como la vimos en las especies. No hemos escuchado cómo funciona esta melodía, pero y un poco el ritmo todavía no es el definitivo, es solamente una primera aproximación para construirla, para hacer esta línea. Vamos a escucharla. Bien, sobre todo el final creo que funciona muy bien. Hay un par de cosas que tal vez no funcionan totalmente, pero bueno, vamos a dejarlo así. Muy bien, ya que tenemos esta melodía, lo voy a poner aquí abajo, podemos hacer el mismo ejercicio como lo hicimos antes, es decir, escribir una segunda voz, ¿sí?, debajo, antes del proceso ya de escribirlo con 16avos. Esto es para violín, entonces la nota más grave del violín es el sol natural, por lo tanto podrá ser hasta esa nota, no puede ser más grave. Entonces, el la menor está bien porque así podríamos tener incluso la sensible, si queremos. Muy bien, entonces mi nota inicial tiene que ser la porque tengo que definir la tónica. A lo mejor puede ser ese la o puede ser este, porque al final todavía no están tan cerca. Todo depende mucho de hacia dónde se va a dirigir la línea. Entonces puede ser ahí, puede ser ahí, cualquiera de los dos. Lo mismo va a pasar aquí. Tengo que escribir al final y tiene que terminar en fundamental, entonces tengo que escribir un la. Puede ser ese, podría ser ese, aunque la separación es de 2 octavas, pero sí podría funcionar también. Entonces vamos a dejarlo provisionalmente ahí y también provisionalmente, por ejemplo, vamos a pensarlo aquí. Hay que tener cuidado que no se junte demasiado, porque si se junta demasiado por aquí, se pierde el efecto de la polifonía, ¿no? Vamos a pensar también dónde puede ser el punto álgido. Por ejemplo, el punto álgido podría ser justamente este la. O podría ser una nota un poco más arriba, pero no necesariamente vamos a tener que llegar en una sola dirección. Por ejemplo, el punto álgido podría ser a lo mejor aquí, ¿no?, de esa voz. Repito, puede ser que empecemos en este lado o que empecemos abajo. En realidad no depende mucho de qué tanto, hacia dónde estemos pensando que la línea tiene que ir. Si yo empiezo una octava abajo, en general la línea va a ir en una sola dirección hasta este do. Claro, no puede ir totalmente en una sola dirección, pero ese sería el movimiento general. Si yo pongo la octava de arriba, tendré que bajar un poco, sobre todo en este compás, y luego volver a subir. Entonces todo depende de eso. Vamos a ponerla abajo para tener un poco de espacio. Y entonces, si nosotros, el siguiente punto sería básicamente pensar una proporción adecuada. Por ejemplo, si yo pienso aquí que esta voz tiene 1 y luego esta tiene 3 y luego esta tiene 1 otra vez y luego esta tiene 2, puedo empezar a tomar este criterio, por ejemplo, para este compás y pensar, bueno, ¿cuál de todos estos patrones que hicimos acá, 3 contra 1, 1 contra 3, 2 contra 2, 2 contra 1, 1 contra 2, cuál de todos esos patrones voy a hacer? Por ejemplo, aquí que tengo 1, ¿qué voy a hacer abajo? Tengo varias opciones. Vimos que las opciones son 3 contra 1, 1 contra 3, 2 contra 2, y las otras que vimos que es 1 contra 2, que ya sabemos que requeriría una aglomeración, o 2 contra 1. Entonces,
Cualquiera de estas combinaciones es posible, ¿sí? Si yo tengo uno aquí, tengo la opción de hacer 2 abajo o hacer 3 abajo. Cualquiera de estas dos. Todo depende de qué quiera hacer. Y ese es el punto, ir combinando el movimiento de la línea. ¿Sí? No hay una regla. En realidad, la regla podría ser el equilibrio. Eso creo que es lo más importante. Es decir, cuando haya mucho movimiento en una voz, tiene que haber menos movimiento en otra. Es lo lógico, porque si aquí tengo uno, no puedo dejar uno abajo. ¿Sí? Tiene que ser 3 o 2. Entonces, esa sería la lógica que tenemos que usar. No puedo dejar aquí solo el La de cuarto. Tengo que poner al menos otra nota acordal. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, que aquí quiero hacer 2. ¿No? Y por ejemplo, en el siguiente compás tengo 3 arriba, no hay otra opción más que 1. Entonces tengo que pensar qué nota es consonante. La del medio es nota de paso, pero qué nota es consonante con Fa y Re. Por ejemplo, podría ser el mismo Re. Si veo los intervalos, aquí se va a empezar a complicar poner todos los intervalos. Pero bueno, sí, podríamos hacerlo. Tengo aquí duodécima, luego es décima y luego es décima otra vez. Si nos fijamos en la siguiente, esta es novena y esta es octava. Entonces aquí la novena está, recuerden lo que vimos, lo que les comenté en el video anterior. Si hay una disonancia, no importa en qué parte del beat esté, si se puede justificar porque una de las dos notas es un ornamento plenamente justificable, entonces está bien. Aquí hay una novena, esta es nota de paso, está plenamente justificada. Tengo una arriba, tengo solamente dos opciones, o 3 abajo o 2 abajo. Y tengo que pensar en las consonancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo pensar aquí en el mi como una consonancia y puedo adelantarme, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, ¿qué consonancia podría quedar con este fa, con este re? Por ejemplo, un fa podría quedar, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí decido, bueno, entonces hago sol, por ejemplo, y que descienda al fa, ¿sí? Entonces tendría 2 contra 1 y aquí podría ser 2 contra 2. Por ejemplo, aquí por ejemplo podría poner el re, ¿no? Muy bien. Si vemos los intervalos, tengo sexta, perdón, este aquí es incorrecto. Ahorita vemos por qué. Este es incorrecto porque es cuarta, ¿no? Entonces eso no está bien. El siguiente funciona bien y el siguiente también. Son ambas consonancias. No había mucha opción. Podríamos ahorita ver si hay alguna otra forma de hacerlo. Pero, por ejemplo, aquí está mal porque este sol es una cuarta. Entonces la opción podría ser intercambiarlo por un la, por ejemplo. Y tal vez si hacemos eso, entonces me convenga más bien poner 3 notas. Y hacer en lugar de cuarta, sería tercera, la cuarta, pero esa cuarta justo está justificada porque es una nota de paso. Entonces ya queda bien. Y ya hice 3 contra 1, no 2 contra 1. No voy a poner ya todos, lo podemos ver muy claramente aquí, ¿no? Si vamos al siguiente compás, si nosotros vemos tengo 3, entonces solo puedo poner una. Y tiene que ser consonante con el do y con el la. La única opción que tengo, que sea consonante con ambas, sería el mismo do. ¿Sí? Porque solo puedo poner una, porque es la única opción que tengo aquí. Si hay 3 arriba, solo puedo poner una abajo. Entonces, si se fijan, si yo hubiera puesto, por ejemplo, un mi, es consonante con el do, pero sería disonante con el la. Entonces no queda muy claro cuál es el acorde. Si yo pongo el do, funciona mucho mejor, porque entonces ya tengo más claridad sobre quién es el acorde. Entonces tengo octava, que además ven que está llegando por el movimiento contrario. Tengo una
séptima con el si y pongo una sexta con el la. La séptima es una disonancia, pero está formada por esa nota de paso. Tengo que empezar a aproximarme hacia acá arriba, ¿no? Un poco la línea tal vez habría que ajustarla en algunos casos, pero recuerden que solo podemos hacer estas combinaciones, ¿no? Muy bien. Siguiente, tengo un 2 arriba. Entonces tengo varias opciones, 2 y 2 o 2 y 1. En este caso me conviene 2 y 2 porque necesito ir subiendo, necesito ir aproximándome hacia el registro de arriba. Entonces, en este caso no hay muchas opciones tampoco. Por ejemplo, probablemente tendría que hacer esto, ¿no? Dos consonancias seguidas. Depende mucho también de qué vaya a poner en el siguiente. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí quiero poner, no sé todavía la duración, pero quiero poner un fa. Si entonces yo pongo este fa, tal vez podría yo poner este como nota de paso, ¿sí? Entonces depende mucho qué iba a poner en el siguiente. Si yo pongo aquí otra nota, por ejemplo mi, entonces este tendrá que ser cordal. Entonces siempre sirve adelantarnos un poco para determinar el ornamento que puedo poner. Aunque esta sea cordal, no necesariamente la de abajo tiene que ser cordal. ¿Sí? Depende del diseño. Vamos a hacer eso justamente. Voy a poner aquí al llegar aquí a la quinta, justo para poder hacer esta disonancia. Intervalicamente yo tengo aquí 6, una sexta, tengo una séptima y una quinta que llega por movimiento contrario. Esta séptima es disonante, pero se produce porque esta es una nota de paso que está bien usada. Ahora, aquí tengo una arriba, solo tengo dos opciones y como les decía, tenemos que ir acercándonos hacia arriba, entonces me conviene poner tres notas. Entonces vamos a utilizar, tengo que ver, por ejemplo, podría hacer eso, pero el problema de esto es que tendría que utilizar los movimientos obligados. No es un problema el movimiento obligado, el problema es que como cordal me conviene tener el fa natural, no el fa sostenido, porque aquí el ornamento sería sol sostenido, ¿no? Entonces eso no es tanto un problema del contrapunto, sino de movimiento obligado. Si yo voy a poner los movimientos obligados ambos, el sexto y el séptimo, es porque el séptimo es cordal. Si no, mejor trato de evitarlo. Entonces, una forma de evitarlo es, por ejemplo, poniéndolo al revés, ¿no? Pongo este sol y este sol tendría que ser o una nota de paso o una bordura. Como es movimiento obligado, pues lo más lógico es que suba. Y queda bien porque de hecho, vean cómo queda con el fa. Y aquí no hay tanto, habíamos dicho que el fa era una apoyatura y que el cordal era el mi, pero en realidad ambas van a funcionar bien. De cualquier manera, el la es consonante con las dos, ¿no? Entonces, si pongo aquí, tengo tercera, tengo una cuarta, pero es una cuarta que se forma por este ornamento que es una bordadura, y ya llegué a la. Si nosotros vemos aquí, tengo dos arriba, tengo una abajo, puedo dejarla así, porque es 2, puede ser 2, 1, o puede ser 2 contra 2. Entonces, si hago 2 contra 2, una opción podría ser esta, ¿no? Aquí es otro ejemplo donde no necesariamente, aquí tengo sexta y aquí tengo cuarta, pero donde digamos, perdón, sexta y cuarta, aquí el si es un ornamento y produce una cuarta con el mi que sí es cordal. Entonces funciona bien. Si una de las dos es ornamento y está bien usado, no hay ningún problema. Si vemos hasta aquí la línea, vamos a escucharla. Perdón, voy a poner un poco más lento para que alcancemos a escuchar bien. Va funcionando muy bien. Vean como sí se siente como el clímax, un clímax aquí, aunque no es el clímax de la voz de arriba, es el de abajo, pero funciona muy bien. Recuerden que eso aplica igual en las especies. Si esta voz llega por salto, la otra es preferible que se mueva por paso, ¿no? Muy bien. Entonces el punto, si se fijan, es
que hicimos la primera línea y a partir de ahí hay que tomar decisiones. Si tengo 1, 2 o 3 notas en la voz que hice primero, pues eso me va a ayudar a determinar cuántas notas tengo que poner en la de abajo. Aquí tengo 2, por ejemplo. Entonces puedo hacer 2, si hay 2 arriba, puedo hacer 2 contra 1 o 2 contra 2. Por ejemplo, vamos a hacer 2 contra 1, porque además esto va a ayudar para que la resolución de la suspensión funcione muy bien, ¿no? Este es un intervalo de sexta. Perdón, aquí tengo una arriba. Entonces tengo que poner al menos, tengo que poner otras aquí abajo, otras diferentes. Sí, no lo había considerado, perdón. Entonces, aquí tengo que hacer algo más. Puedo poner 3, por ejemplo. Y tengo entonces 7, 8 y aquí tengo un 7. Este 7 es un ornamento, es una nota de paso, queda bien. Y este 7 en realidad se forma por el La que está arriba, que es una suspensión, y resuelve. Y se forma aquí una sexta. Aquí me conviene dejar a lo mejor solo una abajo para que resuelva la suspensión, porque si yo aquí pongo un ornamento, entonces cuando resuelve la suspensión ya aquí podría haber una disonancia, entonces no se siente la resolución, ¿no? Tal vez ya en el siguiente, ahora sí, buscar, por ejemplo, hacer 2, ¿no? Hacer 2 diferentes, ¿no? Por ejemplo, y a lo mejor, como ya tengo mucho movimiento por el conjunto, podría funcionar hacer este salto grande, que además es una nota acordal, si el acorde es la, do, mi, la y el mi. Y además, incluso aunque el mi es cordal con el la, es también consonante con el sol, ¿no? Entonces no hay ningún problema, no se genera ahí ningún problema. Son ambas consonancias. Octava por movimiento contrario y tengo aquí una décima. Una opción podría haber seguido por grado conjunto, pero el problema es que se hubiera quedado todo como, si se fijan, ya aquí tenemos mucho tiempo en el que nos estamos moviendo solo alrededor de la, si, do. Por eso también creo que funcionaría si hacemos esto. Muy bien, siguiente, tengo una arriba, no tengo más opciones que 3, ¿no? Si hago aquí octava, por ejemplo, aquí sí se habrían octavas ocultas, ¿no? Porque tendría yo octava, un intervalo en medio y octava. 2 octavas en tiempo fuerte consecutivas. Eso sí se va a percibir, entonces tengo que buscar otra consonancia. Podría ser el re, pero si hago el re estoy recorriendo demasiado registro en la misma dirección y con una combinación de pastos y saltos. Entonces una opción podría ser regresar justamente a la donde estaba. Y a partir de ahí, después de que ya hice 2 saltos consecutivos, ya tendría que moverme por grado conjunto. Tengo que hacer 3 notas, necesariamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos hacer una bordadura con el la sensible. Los intervalos que se formarían serían sexta, séptima disminuida, sexta, pero esta séptima disminuida está bien utilizada porque es una bordadura. Aquí es donde tenemos que pensar, este fue el clímax, pero tengo que pensar que la línea tiene que volver a bajar un poco y hacer otras curvas antes de llegar a este la, porque si me mantengo en ese registro todos esos 2 compases, se va a volver muy monótono, ¿no? Tengo que ver la manera de darle cierto interés o replantearme el punto álgido. A lo mejor mi punto álgido no es ese, podría ser otro, ¿no? Pero bueno, cualquiera de los 2 puntos podría funcionar bien. Muy bien, entonces en el siguiente tengo una también, por lo tanto solo me queda la opción de hacer 3 o podría ser 2 también. Si hago 2, por ejemplo, se me ocurre hacer, aun cuando esto parecería una aglomeración y este es consonante, funcionaría como una suspensión.
aunque no es una disonancia, ¿sí? Porque el intervalo que genera es quinta y el otro es sexta, pero viene preparada, entonces no es una suspensión consonante. ¿Recuerdan que habíamos visto mucho esto de la quinta sexta? Esto podría ser. El problema a lo mejor es que, bueno, este sol sostenido tendría que resolver a la, y aquí tendríamos un problema que es esta, esta repetición tan constante de la, sol, la, sol sostenido la. Vamos a dejarlo así, pero sí es un punto que a lo mejor tendríamos que revisar para ver si no se escucha muy monótono. Le va a ayudar bastante que esta voz de arriba cambie de registro. Entonces, a pesar de que la voz de abajo se quede un poco estática, la voz de arriba le va a ayudar. Y bueno, aquí hemos dicho que teníamos una secuencia, entonces tengo 3 arriba, no tengo otra opción más que poner una abajo. Y tengo varias posibilidades. Una es simplemente hacerlo transportado. O sea que si la voz de arriba va por segundas hacia abajo, la voz de abajo también vaya por segundas hacia abajo. Claro, con sus ajustes de los movimientos obligados. El problema, si hago esto, es que aquí se hace una falsa relación de octavas, ¿no? Entonces eso no funciona, al menos no aquí. Aunque la voz de arriba tenga esa secuencia, en la voz de abajo me genera un poco de problemas, sobre todo por esto, porque si no, la única solución sería que hiciéramos esto, pero eso queda un poco raro, ¿no? Porque sería una nota sensible que no está resolviendo. Ahora, puede suceder, vamos a ver cómo funciona, cómo se escucha, pero puede suceder, vamos a dejarlo así. Ahora, no puedo hacer, por ahora, no puedo hacer nada más abajo. ¿Por qué? Porque solo tengo la opción de, si hay 3 arriba, 1 abajo, no hay otra opción. Bien, tengo aquí una. Perdón, si seguimos con los intervalos, tengo 10, 11, perdón, 10, 9, 8, y se repiten porque es una secuencia, 10, 9, 8, 10, 9, 8. Muy bien, tengo una nota arriba, tengo la opción entonces de hacer 3 abajo o 2. ¿Cuál podría funcionar mejor? Perdón. Vamos a poner 3 porque ya la voz de abajo tuvo poco movimiento. Pero el problema es que si yo pongo un mi, por ejemplo, se hacen octavas paralelas. Entonces no puedo continuar aquí por grado conjunto, tendría que buscar otra nota distinta. Si pongo un sol, tengo la limitante que este sol no puede ser sostenido, porque si no, entonces el fa tendría que ser sostenido, pero si lo pongo se hace falsa relación de octavas con el de arriba y todo el problema se empieza a multiplicar, ¿no? Entonces, sí puedo poner este sol siempre y cuando este sol se mueva hacia otro lado, ¿no? O sea, se mueva no hacia la, para que no tenga que ser sostenido. Otras opciones, pues la única opción que, por ejemplo, que podría funcionar es saltar hasta este do, lo cual es no está mal, o sea, no, si se fijan no se genera ningún rango, se genera una sexta, pero no es tal vez lo ideal, ¿no? Vamos a poner este sol a ver cómo funciona, pero no puede ir a la, acuérdense. Entonces, vamos a poner otra nota cordal. A lo mejor aquí sí puedo poner el do, porque ya cambié de dirección, ¿no? Y ahora subir. Si tengo aquí 2 arriba, tengo la opción de hacer 1 abajo o hacer 2 también. Vamos a hacer 1. Y vamos a empezar a preparar un poco el final, ¿no?
sabemos que aquí puede ser, si termino en la octava de arriba, tendría que ser aquí, ¿no? La supertónica. Tengo dos arriba, entonces pueden ser dos abajo o una abajo, pero como tengo suspensión me conviene una. Entonces voy a dejar este sí, esta duración. Y aquí es donde está el problema, ¿no? ¿Qué quiero hacer aquí? Vamos a ver cómo funcionaría. Si se fijan, aquí ya se complicó un poco porque el espacio que tengo que recorrer es bastante grande. O sea, por ejemplo, una posibilidad sería hacer esto, pero necesito aquí una nota que sea cordal con ambas. Y la única que es cordal con mi y con la en este punto sería el do. Pero el do está muy lejos, por lo menos de aquí. La única opción es hacer ese do. Esto quedaría muy bien, pero entonces tengo que redirigir los pulsos anteriores, ¿no? Ya se repetiría el punto álgido, pero es bastante lejos, entonces no creo que haya ningún problema. Como ya aquí queríamos bajar, pero ya vimos que se complica porque nos adelantamos al final, voy a ponerle aquí los intervalos, 7, 6. Aquí todavía tengo la opción de hacer más notas, pero a lo que voy es que si hago 2 contra 2, de cualquier forma, el ponerlo acá abajo o poner cualquier otra nota, por ejemplo, si yo hacía, tengo que poner a fuerza una consonancia con el la para que este sea cordal y se quede como suspensión. Entonces sí, la mejor opción era el do. Si yo entonces quiero replantear eso, a lo mejor la nota que podría funcionar aquí sería el si, pero tendría yo que buscar un ornamento. Por ejemplo, para no hacer también un abajo, podría ser dos, a lo mejor así. Y entonces esta sería, si se fijan, intervalicamente este es tercera y este es sexta. Ambas son cordales y no pasa nada. Pero si lo vemos como que es un solo acorde, si re fa, esta la podríamos ver como una nota escapada. Pero es una nota escapada que no produce ninguna disonancia. Y entonces creo que queda mucho más claro así, pero se genera este problema que decíamos. ¿Sí? Que si este sol va para arriba, tendría que ser sostenido. Y si este sol es sostenido, entonces tengo que cambiar todo lo anterior. Por eso es muy importante prever el final. Vamos a buscar alternativas. Creo que este final queda bien. Es interesante, funciona muy bien. Sin embargo, el que nos genera el problema es esta secuencia. Y es un problema no de contrapunto, sino de movimientos obligados. Vamos a buscar alternativas. Una alternativa es que entonces no vaya en secuencia la voz de abajo. O sea, que yo ponga, por ejemplo, aquí sol sostenido, al igual que lo puse aquí. Pero el problema aquí es que si yo pongo el sol sostenido de aquí, tendría que resolverlo. Y se hacen octavas paralelas. Sol, la, sol, la. Si yo pienso en el si, el problema ya no está aquí, pero está antes. Porque ahora es la así y la así. Entonces, si se fijan, un problema podría ser esta primera nota. Esta sí que tengo señalada. Si yo busco una alternativa, por ejemplo, como el mi, eso podría funcionar. Tengo un salto grande, pero regreso a la y ya este la sí se puede mover hacia el sol sostenido y no tiene ningún problema. No se hace secuencia, pero los intervalos funcionan. Tengo 10, 9, 8, tengo 12, 11, 10 y tengo 8, 7, 6. Los intervalos disonantes, si los marcamos aquí, están bien justificados porque son ornamentos arriba. Después entonces tengo aquí sexta y quinta. Es una nota de paso, pero es una nota de paso consonante. Lo mismo que dijimos aquí, estas son ornamentos, pero esta es si la veo como escapada, es una escapada también consonante. Entonces vamos a ver cómo funciona esta línea ya desde el principio.
Bien, creo que funciona en general bien. Sí aquí se siente lo que ya habíamos dicho, que es muy estática la voz de abajo en este punto, sobre todo desde aquí. Creo que hasta este punto funciona muy bien, pero después de esto aquí se vuelve un poco estática. Podríamos buscar alternativas, pero bueno, por ahora funciona. Entonces vamos ahora a escribirla ya como quedaría, ¿no? La voy a escribir en otro sistema porque va a ser más fácil copiarla. Y aquí es donde también ustedes tienen que ir decidiendo los patrones, todos estos patrones que tenemos. Aquí ya sabemos la proporción, es 1 contra 2, pero sabemos que en 1 contra 2 hay varias opciones. Por ejemplo, voy a poner, en 1 contra 2 voy a poner el La abajo, Mi arriba y Mi arriba. Recuerden que el 1 contra 2 implica una aglomeración, pero que no es inmediato. Entonces, por ejemplo, ahí voy a hacerlo. Tengo 1 y 3. Aquí todo depende de si quiero llegar al re en el tiempo fuerte o no. Yo creo que como va en octavos, tam, pam, pam, creo que podría funcionar si llego aquí al re primero y entonces los siguientes 16avos serían los de arriba. Pero por ejemplo ahora tal vez me gustaría darle continuidad a esta voz, no cortar este re. Me gustaría que sí llegara al do. Entonces, si aquí tengo 1 arriba y 3 abajo, a lo mejor ahora hago el do primero y ahora sí hago... Perdón, tiene que ser 16avos. ¿Sí? Porque quiero darle continuidad, ¿no? Y lo mismo aquí. Tal vez quiero darle continuidad a este sol para que se escuche claramente que es una nota de paso. Quiero llegar aquí al fa primero. Tengo 2 y 2, entonces tengo la opción de hacer, por ejemplo, algo parecido a lo que hice aquí, pero también podría ser otro diseño, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Y podríamos ser como tener cierta lógica en el diseño. Por ejemplo, a lo mejor este que es 3 arriba y 1 abajo, puedo repetir el diseño que ya hice aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner el do abajo primero y luego las dos de arriba. Le doy continuidad y a lo mejor ahora hago al revés. Y tal vez ahí no le doy continuidad, a lo mejor prefiero poner primero el do de arriba y ahora sí, las de abajo. Y aquí sí le quiero dar continuidad. O bueno, no, vamos a hacer algo interesante, vamos a hacerlo mejor la voz de arriba primero. Y más bien hasta después voy a poner la... Por ejemplo. Y aquí vamos a hacerle, quiero llegar al do en el tiempo fuerte porque es el punto clímax, entonces voy a hacer esto. Entonces ahora puedo decidir si voy a hacer es 3 y 1, entonces puedo decidir dónde poner el la, ¿no? Por ejemplo, quiero ponerlo ahí. Y a lo mejor no, para no aglomerar, a lo mejor aquí puedo poner el la arriba. Acuérdense que es el punto. Si están 2 y 1, tengo que aglomerar el sí. Entonces voy a hacer esto. Es este de arriba. Lo aglomeré. Resuelvo primero el de arriba. Pero aquí cambio de diseño.
Aquí tengo uno arriba, dos abajo, uno arriba. Y aquí le doy continuidad. Y voy primero al Fa y luego las dos de abajo. Voy a la de arriba. Tengo una y dos, entonces tengo que aglomerar el Mi. Lo voy a poner así. Y aquí voy a hacer el mismo diseño en los tres, ¿no? Entonces, para que se escuche la secuencia. Entonces, una abajo y tres arriba. Una abajo y tres arriba. Una abajo y tres arriba. ¿Bien? Ese podría ser un criterio, también podría darle continuidad como dijimos, ¿no? Por ejemplo, podría... vamos ahorita a ver cómo funciona y vemos si hacemos cambios. Siguiente, tengo 1 y 2, entonces tengo que aglomerar. Quiero llegar al Mi, entonces aquí voy a hacer un nuevo diseño que no había usado. Le quiero dar continuidad a ese Mi, entonces voy a llegar primero al Re. Es 2 y 2, entonces a lo mejor repito este diseño, ¿no? Por ejemplo, 1 arriba, 2 abajo y 1 arriba. Voy a hacer también aquí darle continuidad, pero aquí no puedo, si aglomero el Do inmediatamente se va a escuchar, no funciona muy bien, entonces hago la de arriba, el Do de abajo. Básicamente el siguiente es algo muy similar, ¿no? Tengo que decidir si hago el mismo diseño, por ejemplo, podría ser entonces así. Resolver el octavo. Entonces lo que hice fue transcribir este contrapunto que hice arriba con los distintos diseños que tuve, tomando un poco el criterio de repetir diseños, de quién quiero acentuar, de si por ejemplo aquí esta línea es Fa, Mi, Re y le quise dar continuidad para llegar al siguiente beat. Y hay veces que a lo mejor no quiero darle esa continuidad. Vamos a ver cómo funciona ya esta versión. Bien, si se fijan hay puntos en donde a lo mejor el ritmo podría ser diferente, donde se siente como la acentuación un poco extraña. Entonces ustedes ahí es donde ustedes tienen que decidir cuál es lo mejor, ¿no? ¿Qué es lo que funciona mejor? Escuchen. Por ejemplo, siento que este La no queda muy bien. A lo mejor lo cambio de lugar. Creo que podría funcionar mejor si lo pongo al principio. Creo que funciona mejor. Y tal vez al final también siento que puede funcionar si hago al revés también. Creo que si hacemos esto funciona un poco mejor rítmicamente hablando, ¿no? Vean, noten aquí, vean, voy a ponerlo como estaba y noten la diferencia. ¿Bien? Al estar en el segundo discado crea como una sensación un poco sincopada. Entonces si lo pongo en el primero,
es más estable. Creo que al final también funciona mucho mejor. En cuanto aquí a la secuencia, por ejemplo, si queremos darle más continuidad, por ejemplo, podría funcionar si este se invierte, este diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos esto, a lo mejor ya no se define tanto como secuencia, pero la línea tiene un poco más de continuidad. ¿Sí? Las dos, en este caso creo que las dos pueden funcionar bien. En realidad no hay, como repito, no hay una receta, pero sí tenemos que usar nuestro criterio, vamos, musical. Se ve un poco más, se ve más complejo, en realidad es un ejercicio más complejo, pero no porque sea más difícil en realidad de hacer, sino porque hay que tomar muchas decisiones, hay mucha libertad, vamos, hay mucha libertad para que la creatividad, qué ritmos voy a usar, qué diseños voy a usar, si aquí voy a usar 2 contra 1 o 3 contra 1 o 2 contra 2, ¿sí? Ese sería lo complicado, pero en realidad el procedimiento es exactamente el mismo que los dos ejercicios anteriores, pero ahora ya mezclado, ¿no? Con la posibilidad de hacerlo mezclado. Ahora lo empezamos con la voz de arriba, pero se puede empezar también con la voz de abajo. Espero que este haya quedado claro. Antes de, de dejarles una tarea con este, quiero que hagan la tarea de 2 contra 2 y a partir de ahí ya vemos cómo va funcionando y su último ejercicio, vamos, para cerrar la parte de líneas de movimiento perpetuo sería hacer un ejercicio así, ya con la mezcla de, de los distintos diseños y de las distintas formas de contrapunto. Entonces, vean este video y posteriormente les pondré ya la tarea, pero antes quiero ver cómo resuelven los demás ejercicios. Bueno, si tienen dudas, por favor, escríbanme y nos vemos pronto. Saludos.